Tal hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el mensaje número 31 de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, mensaje dado el 15 de abril de 1951. Vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Escuchemos, dice así, el lienzo de Jesús. Veo otra vez esa gran luz brillante. Muy despacio, la señora comienza a emerger de esa luz hasta encontrarse muy claramente delante de mí. La señora no dice nada todavía, solo me mira sonriendo. Esto dura un momento hasta que empieza a hablar. La señora dice, hija, fíjate bien otra vez. Ahora la señora indica el lienzo que lleva alrededor de su cintura. Tengo que mirarlo bien. La señora dice, has expresado todo correctamente, estás en buen camino. Tan solo mira bien este paño. Veo entonces como si la señora se quitara el paño de la cintura. Es un velo muy largo y ella me hace ver cómo se lo pone. Con la mano izquierda sostiene el extremo del paño y con la mano derecha le da 2 vueltas alrededor de la cintura, hasta quedar de nuevo al lado izquierdo. Luego con la mano izquierda dobla el resto del paño de forma que queda una parte colgando. Escucha bien lo que esto significa, dice la señora. Es como el lienzo que cubrió la cintura del Hijo de la cruz, pues estoy como la señora ante la cruz del Hijo. Y pues bueno, esta primer parte es el análisis de la imagen. Estamos, si se dan cuenta, mensaje por mensaje, sobre todo estos últimos 4, nuestra madre nos ha venido anunciando, describiendo más bien qué significa cada cosa de la imagen. En este caso nos habla mucho del paño que trae en la cintura, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que ese paño, esa, digamos, pues sí, como tal, ¿no? Ese pedazo de tela, digámoslo así, finalmente es lo que nuestro Señor Jesús traía, ¿no? Recordemos que cuando Él está en la cruz y todos tienen a su cruz, perdón, vemos como nuestro Señor Jesús lo único que tiene cubierto, pues digámoslo así, es ese pañuelo que cubre sus partes, su parte baja, ¿no? De la cintura hacia abajo, digamos, las partes íntimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra madre dice que ese es el significado del velo, ese es, digamos, que el paño con el que nuestro Señor Jesús pues estaba en la cruz. También nuestra madre aquí nos indica que ella está delante de la cruz. ¿Por qué? Porque está imitando a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos algo, ella fue la que le dio carne y sangre a nuestro Señor Jesús. Nuestra madre como tal también fue madre de nuestro Señor Jesús, es decir, dentro de los dogmas marianos, María, Madre de Dios, recordemos que madre es también la persona que cría, que educa, que crece al niño. Me explico. Dentro de los dogmas tenemos también la virginidad, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Por qué? Porque nuestra madre tenía que estar en gracia después inclusive del parto. Antes, en el parto y después del parto siempre fue llena de gracia. Por eso es que tenemos también el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos se los menciono juntos? Porque recordemos que para que María pudiera ser también Madre de Dios, ella tenía que estar sin mancha, sin el pecado original. ¿Para qué? Para que, digámoslo así, ya como ese instrumento que el Padre Yahvé elige, pues estuviera limpia desde un principio. ¿Por qué? Porque al que iba a concebir y al que concibió más bien es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, siendo, digamos, hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, Él ya era santo. Entonces nuestra Madre, la Virgen María, tenía que nacer ya con santidad. Esa es la explicación de estos dos dogmas. La Inmaculada Concepción de nuestra Madre, es decir, sin mancha de pecado original, ya santa desde el nacimiento, y su virginidad perpetua, antes, en el parto y después del parto. ¿Por qué? Porque ella tenía que estar sin mancha.
Recordemos, ¿por qué? Porque era la llena de gracia, es la llena de gracia. Y ahorita lo vamos a explicar con la Biblia más adelante, solo para tener eso en cuenta. Ahora, un nuevo dogma dice así: esta imagen precederá. La señora espera un momento y luego repite, recalcando con fuerza: precederá a un dogma, un nuevo dogma. Ahora te lo voy a explicar, escucha bien. El Hijo vino a este mundo como el Redentor de los hombres y la obra de redención era la cruz, con todo su sufrimiento espiritual y corporal. Entonces la señora se retira de la cruz y ahora soy yo quien está ante la gran cruz. Otra vez siento esos terribles dolores, aún más fuertes que antes. Esto se me hace muy largo y luego la señora viene como en una niebla a ponerse ante la cruz. La veo retorcerse y empieza a llorar. Su rostro expresa un dolor indescriptible y las lágrimas corren por sus mejillas. Entonces la señora dice: hija mía, y es como si ella me comunicara ese dolor. Primero se apodera de mí un cansancio espiritual, lo siento muy intenso. Luego siento los mismos dolores que antes, aunque no tan fuertes como la primera vez. De repente es como si me desplomara y sigo a la señora. Ya no puedo, y digo a la señora, perdón, ya no puedo más. Esto dura un momento y luego todo termina. Y pues bueno, aquí vemos claramente cómo nuestra madre está mencionando, ¿no? Dice: el Hijo vino a este mundo como el Redentor de los hombres y la obra de redención era la cruz, con todo su sufrimiento espiritual y corporal. Es decir, aquí nuestra madre nos está explicando obviamente nuevamente la obra de redención, la cruz, esta cruz que finalmente nuestro Señor Jesús también en los evangelios nos invita a cargar con ella cada uno de nosotros, cuando dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque finalmente para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y formar parte de esa obra de redención, inclusive nosotros como iglesia, tenemos que cargar la cruz. Esto no necesita mucha explicación. Somos parte del cuerpo místico de Cristo, Cristo como cabeza, y nosotros como su iglesia formamos parte de su cuerpo, brazos, pies, dedos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa si somos parte del cuerpo místico de Cristo? Tenemos que imitar a Cristo en todo, tanto en sus obras, así como Él vino cuando estuvo en vida esos 33 años, con sus obras de caridad, de misericordia hacia el prójimo, y amando a Dios obviamente primero, después al prójimo, y junto con ello pues obviamente cumpliendo esos mandamientos, ¿no? Eso significa cargar la cruz, porque realmente para amar se escucha fácil. Estos dos mandatos realmente se escuchan fáciles, perdón, pero no son sencillos de cumplirlos. Precisamente por eso se dice que la cruz pues pesa, ¿no? Porque finalmente, por eso nuestra madre aquí le describe inclusive a Aida Pierdiman el sufrimiento de la cruz. Inclusive se lo hace, primero lo siente nuestra madre. Ve a Aida Pierdiman cómo nuestra madre se pone enfrente de la cruz, digámoslo así, cargándola. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, perdón? Sus sufrimientos en la cruz pues obviamente duele, ¿no? Se dice que está inclusive con una cara de dolor. Después ese dolor se le transmite a Aida Pierdiman para que también ella siente esos dolores en la cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que finalmente es eso, todos aquellos que, por ejemplo, ustedes que están viendo los videos, que procuran practicar también, ¿no? Imitar a nuestro Señor Jesús, sabemos que son sufrimientos, que a veces uno llora, que a veces, digámoslo así, pareciera que la vida en momentos difíciles Dios nos abandona, pero no, es parte de la cruz. Esos sufrimientos que nosotros tenemos a veces en nuestro día a día, cuando los tenemos que aceptarlos. Inclusive tienes que aprender a sufrir para que no te duela, ya lo veas con otros ojos, con otro sentimiento, un sentimiento de amor, el saber que estás sufriendo y que ese sufrimiento es agradable a Dios. De esa manera lo describe Sor Faustina Kowalska en el Diario de la Divina Misericordia. Si hubiera aprendido a sufrir desde un principio, perdón, si hubiera aprendido a sufrir desde un principio y aprender a amar el dolor, el sufrimiento, hubiera sido dichosa, ¿no? Es decir, Sor Faustina en el diario nos transmite eso a nosotros, ¿no? Que desde que empecemos con este conocimiento de qué es la cruz, de qué es seguir a Cristo, pues aprendamos a amar esos momentos que pues para nosotros son difíciles. Como seres humanos no nos gusta que pasemos cosas tristes, cosas de sufrimiento, cosas que nos duelan.
pero precisamente eso es el fiat, ¿no? Eso estar en la divina voluntad, que nos duela, que haya cosas las cosas buenas van a venir y vamos a vivirlas también, claro. Cuando tengas cosas buenas, vívelas, aprovéchalas. Nuestro Señor también no está peleado con que cuando te vaya bien y estés bien en tu vida o en esos lapsos de tiempo, disfrútalos, porque nuestro Señor así lo quiere también. Pero cuando vengan los sufrimientos, las pruebas, también debes de soportarlo y seguir adelante. Es lo que le explica aquí Aida Pierdiman prácticamente, y le habla del nuevo dogma, ¿no? Que va a ser un nuevo dogma a través de esta advocación. Escuchemos de qué trata el nuevo dogma. La corredentora y abogada. La señora está de nuevo muy claramente ante la cruz y dice: escúchame bien, entiende bien lo que ahora voy a explicar. Te repito, el Hijo vino al mundo como el Redentor de los hombres, la obra de la redención era la cruz. Él fue enviado por el Padre. Pero ahora, escuchen esto, pero ahora el Padre y el Hijo quieren enviar a la señora por todo el mundo, pues ella anteriormente también precedió y siguió al Hijo. Por eso estoy ahora de pie sobre el mundo, sobre el globo de la tierra. La cruz está ahí bien plantada y enraizada. Ahora viene la señora a ponerse entre ella, como madre del Hijo, que completó con él esta obra de redención. Esta imagen habla claro y desde ahora será llevada por el mundo, aunque el mundo nuevamente necesita la cruz. Pero la señora está ante la cruz como la corredentora y abogada. Esto provocará mucha oposición, pero la Iglesia, Roma, no tendrá miedo de entablar esta lucha, la cual solo hará que la Iglesia se vuelva más fuerte y vigorosa. Esto se lo digo a los teólogos, y además les digo que tomen este asunto en serio. Te repito, el Hijo busca siempre lo pequeño y lo sencillo para su obra. Hija, espero que hayas comprendido bien esto y que puedas transmitirlo. Y pues bueno, aquí vemos claramente, ¿no?, el mensaje que le da nuestra madre, que le dice cómo le explica la corredención y también que ella es abogada. Le explica que es corredentora y que es abogada Aida Pierdiman. Y para ello vamos rápidamente para que podamos también entender a la luz de las Sagradas Escrituras la corredención, porque dice nuestra madre aquí que siguió, es decir, que si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue el Redentor, el que por él, digámoslo así, el único mediador, queremos aquí aclarar algo. Recordemos que la palabra de Dios dice que el único mediador es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Y lo sabemos claramente. Él es el único que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Pero aquí viene el pero. Pero María lo acompañó en todo su caminar, y es lo que dice aquí Aida Pierdiman, ¿no? Se le revela a Aida Pierdiman eso también, que es algo que creo que todos sabemos, ¿no? Pero finalmente aquí nos los recuerda nuestra madre. Y dice algo muy importante: el Padre y el Hijo ahora quieren enviar a la señora, porque ella también vino, digámoslo así, antes del Hijo, ¿no? Y lo sabemos, si bien es cierto que la existencia de Dios es desde un principio, pero recordemos que el Hijo se revela, y quiero que aclararlo, por eso, para que no haya esa confusión. Dios existió antes que María como Santísima Trinidad, sí, claro, desde antes que crearan el universo, desde Génesis, antes existía Dios, pero aquí a lo que se refiere, es decir, el preceder antes que Jesús, se refiere a qué, a que obviamente nuestra madre nació primero y después nació nuestro Señor Jesús, ¿sí? Eso es a lo que voy, porque vino aquí, nuestro Señor Jesús se da a conocer, ¿sí? Hasta su nacimiento, digámoslo así. Entonces, ese es el punto. Aunque haya existido antes se da a conocer, por lo menos en la Biblia, lo tenemos en el Nuevo Testamento. No sabíamos de la existencia del Hijo como tal, no se había especificado textualmente en las Sagradas Escrituras, ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, etcétera, ni en los Salmos. Es decir, sí se sabía que iba a venir un Mesías, ojo, pero no teníamos el nombre, no se sabía como tal Jesús, si bien es cierto que se decía, ¿no?, que iba a venir Emanuel, ¿no?, esta parte de las Sagradas Escrituras, pero repito, no se tenía claro.
y no se sabía el cómo. Entonces, a partir del Nuevo Testamento es como sabemos que a través de la anunciación del ángel Gabriel es como conocemos que nuestro Señor Jesús viene. Y entonces, pues obviamente para que eso pasara, nuestra madre tuvo que existir, la Virgen María. Ahora escuchemos para entender la corredención. ¿Por qué decimos que María es corredentora y qué es corredentora? Escuchemos esta parte. Bueno, primero, corredentora, cuando vemos la redención recordemos que es la salvación de una persona, ¿no? Es decir, esta parte entra en la divinidad diciendo que la redención es la persona divina, digámoslo así, que es la que viene a morir en la cruz por ti, a salvarnos del pecado y poder ganarnos un lugar en el reino de los cielos. Como tal, esa es la redención. Repetimos, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo con su sangre, con su vida, para que absorbiera el pecado y nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ganarnos un lugar en el reino de los cielos. Corredentora es otra cosa, porque muchos hermanos piensan y dicen, es que están igualando a María, no es diosa. Ojo, no se está diciendo que María es diosa, ¿sí me explico? Es santa, por eso decimos Santa María. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la corredención? El co es un prefijo. Ese prefijo co significa en latín con él o acompañada de. ¿Sí me explico? Ese es el significado en latín del prefijo co, ¿sí? Que viene acompañada de algo o que viene con algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando decimos que María es corredentora? Que viene con el Redentor, no que es redentora. Es decir, forma parte de la redención, forma parte de, de esa obra que nuestro Padre Yahvé quiso, porque finalmente fue voluntad del Padre que de nuestra madre naciera, de una mujer naciera su Hijo, como Dios y hombre. Ahora, ya que entendiste eso, vamos a explicarlo con las Sagradas Escrituras. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 25 y dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y quiero aquí irme deteniendo para ir analizando bien esto. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién Dios? El Padre Yahvé. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Y aquí, ojo, repetimos, algunos podrán decirme, oye, pero si estaba comprometida en matrimonio, entonces probablemente tuvo intimidad con José. Recordemos que eso no fue así. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel, aquí vamos a ver el por qué. El ángel Gabriel, vamos a ver lo que le dice y por qué esas suposiciones de hermanos separados que dicen eso no es correcta. Escuchen. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Repito, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué es la gracia? Para poder entender que María no tuvo intimidad con José aún estando comprometida ya antes de que el ángel Gabriel viniera, debemos de saber qué es la gracia. Y la gracia no es más que la santidad, ¿sí? Estar en gracia es estar en santidad, es un sinónimo de la santidad. Recordemos lo que dice Levítico, nuestro Padre Yahvé a Moisés. Sean santos porque yo Yahvé su Dios soy santo. Y Primera de Pedro también nos dice lo mismo. Pedro nos dice lo mismo, como dice la Escritura. Sean santos como el que los creó, que es santo. Entonces, vemos cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta parte de invitarnos a ser santos sigue vigente. Tanto nuestro Padre Yahvé a su pueblo en Israel los invita a ser santos, eso es estar lleno de gracia. Tanto nuestro Señor Jesús a sus discípulos y a sus apóstoles también les invita a que lleguen a la santidad. Por eso Pedro lo recalca en las cartas de los apóstoles, Primera de Pedro. Y entonces, sabiendo entonces que se nos invita a la santidad, y que la santidad es un sinónimo de estado de gracia, entonces aquí prácticamente el ángel le dice, alégrate llena de gracia, es decir, alégrate santa, para que me entiendas. El Señor está contigo. Claro, ¿por qué?
porque recordemos que Adán y Eva, antes de caer en el pecado original, eran santos. Y como eran santos, estaban con nuestro Padre, se les acercaba y no le tenían miedo. Dios tenía interacción con ellos directamente. Ellos podían ver a Dios porque eran santos. Entonces, vean qué importancia es este mensaje que a veces no se analiza y que muchos protestantes empiezan a decir, es que nunca fue virgen antes del parto porque estaba comprometida con José y probablemente ya habían tenido intimidad y no sé qué. Pero no están leyendo esta otra parte que el ángel dice, llena de gracia. No, si no saben qué es estar lleno de gracia, investiguen. Obviamente para llegar a la gracia, pues debes de cumplir ciertas cualidades, estar en la perfección en cuanto a los frutos del Espíritu Santo que da, las virtudes teologales, practicarlas, porque las tienes, pero practicarlas para que puedas llegar a ser santo. Y eso, y repito, nuestra madre, por eso decimos, a través de estas palabras del ángel Gabriel, que es la llena de gracia, y allí aplica el dogma mariano de concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción. Por eso se dice y se tiene ese dogma, Inmaculada Concepción, porque desde su nacimiento fue santa, fue llena de gracia, y el arcángel Gabriel lo respalda. Y esto es Biblia, no lo estoy diciendo yo ni lo estoy suponiendo yo, repito, para los que no sepan qué es gracia, investiguen esa parte. Ahora, vamos a seguir. Luego dice, María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Es decir, aquí María, a pesar de que el ángel Gabriel ya le dice, lo corrobora, María reafirma y dice, yo soy virgen, es decir, aunque estoy comprometida con José, sigo siendo virgen. Y luego dice, contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encontraba ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Y pues bueno, aquí vemos en estas palabras cómo en esto último, es decir, el ángel Gabriel le da el mensaje, le dice que va a concebir a Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ella le dice, hágase en mí, yo soy la esclava del Señor, o yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho, ¿qué le está diciendo allí? Allí nuestra madre le está dando su fiat. ¿Qué es el fiat? Está aceptando la voluntad de Dios, está aceptando la divina voluntad. Y por eso se dice, con estas sencillas palabras que nuestra madre le dice al ángel, yo soy la esclava del Señor, es decir, ahí le está diciendo, yo soy servidora del Señor, yo soy creación de Dios, yo voy a hacer lo que Dios me diga, porque dice después, hágase en mí según tu palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mensaje es de Dios. Entonces a Dios en ese momento le está diciendo, Señor, yo acepto ser la corredentora. Sencillo, ¿eh? Y repito, corredentora, no la redentora. Redentora, ahí sí la estuviéramos endiosando, pero no se endiosa a María. María es corredentora, porque si ella le hubiera dicho al ángel Gabriel, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, porque como que no estoy segura de quién eres, o déjame, o le hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero o tengo miedo, o le hubiera dado cualquier otra excusa. Me explico, sin embargo, María, con esa fe grande que tenía, y porque nuestro Señor, repito, Dios eligió a María, por eso manda al ángel con ella. Entonces, desde ese momento y con esas palabras, María está diciéndole, corredentora, ¿me quieres como corredentora? Adelante.
Y repito, para entender la corredención es con el Redentor, no redentora, es decir, acompaña en la redención a nuestro Señor Jesús. Él hace la obra, pero María es co. ¿Por qué co? Porque lo acompaña con Jesús, ¿sí? Con el Redentor, con el Salvador. ¿Y por qué decimos co? Es decir, aquí vamos a entender esta palabra, podemos dar ejemplos. Cooperar, por ejemplo, cuando tenemos ese prefijo co nuevamente. ¿Qué es cooperar? Cuando yo te digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a cooperar. Nos toca, vamos a cooperar para comprar un agua. Bueno, tú pones 5 pesos y yo pongo 5 pesos. ¿Qué está pasando? Estamos, si yo te digo que cooperes conmigo, ¿qué estás haciendo tú conmigo? Me estás apoyando, estás dentro de esa obra. No lo estoy haciendo yo solo, sino tú estás conmigo. Y de la misma manera nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Yahvé, e inclusive el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, quisieron que María cooperara en la redención, porque, ojo, está hablando de que nuestro Señor, si sabemos que Cristo es Redentor, está cooperando con la redención. Repito, si María hubiera dicho que no, entonces nuestro Señor Jesús no hubiera nacido. Y el Padre Yahvé hubiera tenido que actuar de otra manera, porque finalmente la obra que es de Dios y se tiene que cumplir. Sin embargo, Dios le da esa gracia a María y quiere que ella sea la corredentora. Recordemos algo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pues sale de Egipto, ¿qué es lo que pasa? Moisés era el que digamos, nuestro padre Yahvé también eligió a Moisés. Pudo haber elegido a Aarón, pudo haber elegido a un letrado, a un levita. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Quiso que fuera Moisés. Y también en el Nuevo Testamento quiere que sea María la corredentora. Entonces, cuando hay personas que mencionan que María no es corredentora, no están creyendo en esta parte de Lucas. Leen la Biblia pero no la entienden y ese es el problema. Ahora, ojo, diríamos a los hermanos protestantes, pues dentro de lo que cabe, están mal, pero en mi caso yo te podría decir esto, se les pasa que digan eso por desconocimiento. Y digo, se les pasa entre comillas, porque si están viendo el video, tienen ellos que empezar a estudiar y a comprender lo que se les está diciendo, porque repito, no es lo que diga yo, es lo que dice la Biblia. Primera, y eso es palabra de Dios. Si dicen creer en Dios, deben de creerle entonces a Dios que es su plan y deben de respetar a María. Pero tenemos el otro problema, que hay propios católicos hablando, y aquí voy a decirlo, ahí está el Papa Francisco que cuando le preguntaron si María era corredentora, si iba a proclamar el quinto dogma mariano, el Papa Francisco no se quiso meter en ese problema, ¿no? Y dijo que no era corredentora, que como yo lo escuché también, repito, pero no por eso va a dejar de ser corredentora, no por la opinión de alguien, de un hombre, y no nada más él, hay muchos papas, este mensaje, repito, el quinto dogma mariano lo tuvo que haber proclamado el Papa Pío XII, el Papa Angélico. Desde el Papa Angélico se tuvo que haber proclamado el quinto dogma mariano. Entonces, no le echemos ahorita la culpa al Papa Francisco de que no lo quiere proclamar, que esto, que el otro. ¿Cuántos papas subieron desde el Papa Pablo XII, desde el Papa Angélico, Pío XII, perdón, hasta el Papa Francisco? Y ninguno de ellos ha proclamado el quinto dogma mariano, María corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Entonces, para todos aquellos que dicen, no, es que el Papa Benedicto XVI que es el Papa, o que el Papa Juan Pablo II era muy bueno y que ninguno de ellos, a pesar de lo bueno que pudieron haber sido como dentro de su pontificado, proclamaron el dogma. Entonces, aquí no se trata de que si el Papa Francisco dijo esto o dijo lo otro. Se va a proclamar el quinto dogma mariano, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Repito, la consagración de Rusia el Papa Francisco no la quiso hacer y terminó haciéndola. Repito, muchos dirán, oye, pero es que no lo hizo como tenía que haber hecho o con las características que nuestra madre dio en Fátima, pero sin embargo la hizo. Y ahora sí mencionó, el Papa Francisco, a diferencia del Papa Juan Pablo II, y de los otros papas que se les ordenó consagrar Rusia, el Papa Francisco, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste,
mencionó la palabra Rusia, algo que los demás no hicieron. ¿Sí? Que aunque dijo Rusia y Ucrania, pero dijo Rusia. Entonces, vamos viendo cómo, a pesar de que, repito, no nos gusten los pontificados de algunos papas, pero vamos a ver que esto se va a dar. Y repito, ¿por qué? Porque es Biblia. Ya desde la palabra de Dios sabemos que la corredención está. Entonces no podemos nosotros decir, oye, eso no es verdad o no es bíblico. La otra parte de que es abogada, ¿dónde la vamos a encontrar? En las bodas de Caná. Cuando en las bodas de Caná se le acaba el vino a los novios, ¿qué es lo que dice nuestra Madre la Virgen María? ¿Quién aboga por ellos? ¿Quién les dijo a Jesús, ya no tienen más vino? ¿No le dijo eso a nuestra Madre, a nuestro Señor? Ya no tienen más vino. Es decir, ¿qué estaba haciendo en ese momento María? Abogando por los novios para que hubiera vino, porque ella sabía que nuestro Señor Jesús era Dios y que Él podía multiplicar el vino, que inclusive aunque no hubiera una gota de vino, Él siendo Dios podía crear el vino, porque era Dios, Él creó todo. Entonces, nuestra madre, en ese auxilio hacia esa pareja, para que no se les arruinara, digámoslo así, su fiesta, su boda, su matrimonio, ¿qué fue lo que hizo? Abogó por ellos. Y nuestro Señor Jesús ahí fue el primer milagro. De hecho, fue el primer milagro que hizo. Por eso se dice que es abogada. Y por eso este dogma la tiene como María corredentora, María abogada y María mediadora de todas las gracias. Y ya explicamos por qué es gracia. Es llegar a la santidad. Si ella desde que nació fue santa, pues obviamente está llena de gracia. Y para que tú seas santo debes, repito, de tener en todas tus virtudes ser perfecto, teologales, cardinales, en los frutos del Espíritu Santo, en el cumplir con la ley de Dios. Cuando a uno le falte algo, que tú digas, ¿sabes qué? A mí me falta, yo no soy de oración, o me cuesta la oración, te falta esa gracia, pídesela a nuestra Madre, la Virgen María, porque es la llena de gracia. Y si tú se lo pides a ella, ella te va a mandar esa fortaleza a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Repito, porque Dios así lo ha querido. Por eso en nuestros tiempos debemos dirigirnos a María. Ahora es con María con la que debemos de dirigirnos para que esas gracias que nos hagan falta, ella abogue por nosotros y precisamente Dios las mande una vez que María ya abogó por nosotros. Es sencillo, no tenemos que ser gran genios para comprender esto. Bien, y repito, todo está en Lucas capítulo 1, ¿eh? Todos los dogmas marianos están encerrados allí. El de la Asunción, obviamente, si es santa, puede subir al cuerpo, al cielo en cuerpo y alma. Entonces, mucho ojo. Ya después analizaremos cada dogma. Ya lo hicimos, de hecho, en un video en el canal de Agustín López. Está el video donde analizamos los 5 dogmas con citas bíblicas, para el que quiere ir a verlo. Entonces, simplemente es eso. Vamos a continuar con el mensaje. Dice, rápida difusión de la oración. Ahora te hablo especialmente a ti, hija. Haz que la difusión se haga rápida. Yo le digo a la señora, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Siento tanto miedo de hacerlo. Y la señora me dice, ¿tienes miedo? Yo te ayudo. Ya verás que la difusión se hará por sí sola. Tú vas por buen camino, eso se ha de hacer y se hará. Todos los que acepten esta oración se comprometerán a rezar todos los días. Tú no puedes calcular lo que eso vale, tú no sabes lo que el futuro traerá. Y pues bueno, aquí se nos invita nuevamente a la difusión de la oración, la que hacemos en estos videos. Recordemos que hacemos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y mientras la recitemos y nosotros vayamos a difundir esa oración, el quinto dogma mariano se va a proclamar y nuestra madre aquí está diciendo que te estás comprometiendo y que debes de hacerla. ¿Por qué? Porque ella dice que no sabemos lo que vale esta oración. Nosotros no podemos calcular la magnitud que tiene esta sencilla oración, porque es una oración, parece una jaculatoria pequeña, es una oración sencilla que si tú la rezas cada que haces el rosario, nuestra madre bueno, no nuestra madre, nuestro Señor, que es el que te va a juzgar el día que uno parta de aquí para allá,
te lo va a agradecer y vas a tener un premio. Nuestra madre lo está diciendo. Ella dice, tú no puedes calcular lo que eso vale. Si nuestra madre lo está diciendo, imagínate el peso y el valor que tiene esa pequeña oración. Entonces, recitémosla, porque recordemos algo, cada que la recitamos, estamos pidiendo que venga la paz al mundo, porque estamos pidiendo que se eviten calamidades, guerras y todas las atrocidades. Estamos pidiendo paz al mundo, y para que la paz se dé, el mundo debe de estar lleno del Espíritu Santo. Por eso se dice, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, manda ahora ese Espíritu Santo sobre la tierra para que habite en cada uno de nosotros, en cada corazón. A medida de que habite en cada corazón el Espíritu Santo, como personas vamos a ser mejores y vamos a procurar imitar sin que nos duela a nuestro Señor Jesús. Entonces, para que quede claro. Después dice, la corrupción del mundo. Entonces la señora me hace ver el mundo. Es como si muchas serpientes se arrastraran por todo el globo y dice, los hombres todavía no se dan cuenta de cuán grave es la situación del mundo. Volviéndose los hombres tan superficiales, no pueden comprender cuánto daño eso causa a la fe. Después la señora mira largo rato hacia adelante, como si mirara fijamente a lo lejos. Luego dice, hija, este tiempo es como el que procedió a la venida del Hijo. Por eso no puedo insistir bastante en que los hombres, que Roma, que todos colaboren en la lucha a favor de la obra del Hijo. Ya sé que aquí y allá hay un despertar, pero está lejos de lo que tiene que ser. Para poder salvar al mundo y al mundo hay que salvarlo de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Envía esta oración con la imagen a los países en que la fe se ha debilitado. Y entonces vemos aquí como muy bonito, igual nuestra madre nos está diciendo, ¿no? Nos invita a que esta oración la difundamos en los países que no hay fe, donde digamos, sobre todo la masonería ya se infiltró, que casi ya es todo el mundo, ¿verdad? Pero precisamente debemos de compartirla con todos. Para eso es la difusión a través de estos videos. Y que a mí me alegra mucho, ¿no? Que nos vean de Europa, que nos vean de América Latina. Porque a medida de que esas poquitas personas, pareciera que fueran poquitas, ¿no? Los que nos ven de esos países. Pero de alguna manera ellos el día de mañana van a poder compartir con su papá, con su mamá, con sus hermanos, dentro de la familia, e inclusive con los conocidos, con los que van, digamos, a las parroquias en sus comunidades. Y esto se va a ir difundiendo de esa manera. Por eso necesitamos de su ayuda, de ustedes, que no son muchos los que escuchan las profecías. Entonces imagínense, no somos muchos, y si nosotros no colaboramos difundiendo estos mensajes, o por lo menos la oración, pero recuerda, la oración debe ser así, que un día era María, muchos cambian, que la Santísima Virgen María dicen muchos, y no es así. Repito, nuestra Madre quiere el que un día era María quede así como está. Si tienes esa oración, compártela con los demás, ayúdame a difundir estos videos, porque recuerda que nuestra Madre lo está pidiendo, no yo. Nuestra Madre lo pide, bueno, y a mí también, yo lo pido, a mí me gustaría también colaborar con ella, ¿no? Para poder convencer a más gentes de recitar esta oración. Bueno, y después dice, paz, y ahora me dirijo a tu director espiritual, dile que él sabe cómo actuar. Yo ayudaré y harán solo lo que yo les diga. Quiero ser la señora de todos los pueblos, que quiera ayudar al mundo en este tiempo. Los hombres no saben a dónde ir, pues bien, que vuelvan a la fe sencilla y el mundo obtendrá nuevamente la paz. Ahora la señora se va muy despacio y le oigo decir otra vez, este tiempo es nuestro tiempo. Y aquí me gusta, y quiero terminar con esto porque aquí acaba el mensaje, pero vemos cómo dice, los hombres no saben a dónde ir, pues bien, que vuelvan a la fe sencilla y el mundo obtendrá nuevamente la paz. ¿Cómo pareciera que esto es muy sencillo, ¿no? Es decir, si todos los que no nos escuchan volvieran a la fe, volvieran a escuchar, digamos, la voz de Dios, fueran a misa, escucharan un poquito, o por lo menos leyeran en sus casas la Biblia, el catecismo, que a sus hijos les enseñaran eso, dice nuestra madre, eso les traería la paz, porque el hombre no sabe a dónde ir, y es cierto, muchas personas a las que, pues digamos, relativamente les va mal en la vida, ¿qué es lo que hacen? Buscan una justificación, buscan a dónde ir, y es tan sencillo poder ir a la iglesia, poder ir a buscar a nuestro Señor, pero sin embargo, en ese buscar a dónde ir,
pues se van a los vicios, se van a los pecados capitales. Y pues bueno, repito, por eso estamos como estamos, pero independientemente de eso, a nosotros no nos debe de cargar, digamos, esa tristeza, ese, inclusive en algunos molestia, enojo, porque la gente no se convierte, no, oremos por ellos. Finalmente se les comparte, repito, y cuando tú hayas compartido con esas personas, inclusive dentro de tu familia, si no quieren creer, ya no las hostigues, mejor practica para que ellos vean ese cambio que hay en ti, que ve a través de tu ejemplo es como ellos se van a convencer el día de mañana de que, oye, esta persona sí está cambiando, o esta persona era así, mira, ahora ya es así. Tal vez no vas a ser un santo o no les vas a agradar a todos, inclusive puede que te sigan juzgando, pero en tu cambio y en tu ejemplo va a estar en que la gente vaya diciendo, oye, yo también quiero eso, yo veía cómo eras antes y ahora veo ese cambio, ¿no? Y yo quiero eso, ¿no? Yo quiero esa paz, yo quiero esa tranquilidad, yo quiero que aunque tengas a veces problemas, los veas con una sonrisa, los veas alegre o que de alguna manera en ocasiones, pues como todo, ¿no? Llores y sufras, pero el día de mañana, en 2 días, en una semana ya estás bien. Entonces, eso es también parte de nuestro ejemplo para poder digamos, atraer más gente, ¿no? Que más gente te diga cómo le hiciste o cómo le estás haciendo. Entonces, es muy importante saber eso y pues bueno, de mi parte es todo. Nos vemos para el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.